Muy buenas noches, tengan ustedes. Soy Enrique Banús, director del Centro Cultural de la Universidad de Piura, y les agradezco que nos acompañen hoy en este día 2 de noviembre, en este conversatorio sobre un personaje y una época muy interesantes, ciertamente, ¿no? Pero quizá conviene dar un pequeño paso atrás y preguntarse por qué estamos aquí en esta actividad. Bueno, yo les puedo decir que desde el Centro Cultural de la Universidad de Piura, desde hace algunos años, en torno al 1 de noviembre, celebración de Todos los Santos, tenemos una actividad que se llama Tras las huellas de los santos peruanos. Y hemos ido yendo a diferentes lugares vinculados con santos peruanos, y además de los santos lo hemos extendido a los beatos, a los siervos de Dios, los venerables, es decir, las personas que están en camino hacia la proclamación de su santidad. Y hace, me parece, 2 años, pues nos encontramos con este personaje de hoy, Nicolás de Ayllón, en la iglesia de Jesús, María y José, en el centro histórico de Lima. Y bueno, por eso este año decidimos, en la virtualidad, que es en la que estamos todos, pues centrarnos en este personaje. Y hemos invitado a dos expertos que nos van a acompañar, nos van a ilustrar sobre la época, sobre la figura y también sobre la causa de beatificación y canonización, que me parece que también tiene una historia un poco compleja, ¿no? Y están con nosotros el doctor Ernesto Rojas, que es sacerdote de la Arquidiócesis de Lima, profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, profesor de Teología también en la Universidad de Piura, y está vinculado hace años con la causa de canonización de Nicolás Ayllón, y preside además la Academia Peruana de Historia Eclesiástica. Y tenemos otro invitado, en este caso además por, en fin, delegación expresa del señor obispo de Chiclayo, que no podía acompañarnos, pero que le ha pedido al doctor José Antonio Jacinto Fiestas, sacerdote incardinado en la diócesis de Chiclayo, historiador de la Iglesia también, que nos acompañe. Él es doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, magíster en Educación por la Universidad de Piura, profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Diocesano de Chiclayo y capellán mayor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo también, además de párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Chiclayo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche y bueno, debo decirles que también nos animaron mucho las monjas que hoy viven en el monasterio de Jesús, María y José a difundir la devoción a Nicolás de Ayllón. Entonces nos fuimos de allí pues muy convencidos de esta tarea, así que ya les hemos dicho que estaríamos ahora, hoy que íbamos a dedicarnos a dar a conocer más a este personaje tan simpático, Sastre, Chiclayano, Mochi, y seguro que están muy contentas y nos están ahora acompañando también con su oración. Muy bien, no sé si así para empezar, doctor Rojas, nos puede situar un poco de qué época estamos hablando. Luego nos iremos a Chiclayo, porque allí fue la niñez, aunque él luego vivió y falleció en Lima, por eso también la causa se lleva desde la Arquidiócesis de Lima. Pero situémonos un poco en la época, así para empezar. ¿Cómo no? Bien, Nicolás de Ayllón nace en 1632, es decir, justo a los 100 años de la conquista y evangelización. Ha pasado un siglo desde esa primera presencia cristiana en nuestra tierra y entonces del inicio de la evangelización. Entonces, en ese sentido, en ese siglo han pasado muchas cosas y Nicolás pertenece ya, desde luego, a otra época, el siglo XVII, y ya un tiempo entonces en la que la evangelización está bastante conseguida. Desde luego no completa, que esa no termina nunca, ¿verdad? Eso es hasta el fin. Pero hay en ese sentido un punto clave a recordar.
según el criterio de académicos importantes y verdaderamente es bastante fiable, aunque siempre hay opiniones distintas, hacia justamente 1760, mediados del siglo XVII, 1670, perdón, 1670, mediados del siglo XVII, se puede considerar perfectamente que digamos, evangelización, la cristianización de la población del mundo andino, del mundo indígena andino y costeño está completada, ¿no? Conseguida, mejor dicho. Y que en esa medida, pues, ha habido toda una transformación religiosa, cultural, social, gigantesca, con la misma presencia, pues, hispana aquí, generando un nuevo mundo, digamos, hispano-peruano, también recordando una expresión de un historiador norteamericano de mediados del siglo XX. Entonces, Nicolás Ayllón pertenece a esta época, digamos, de frutos ya, digamos, firmes de toda esa etapa anterior, pero trae de alguna manera, digamos, en sí, en la historia, pues toda la herida que fue, las heridas que hubo en ese proceso tan duro, ¿no? Recordemos que también, según estudios bastante aceptados en general, hubo una catástrofe demográfica verdaderamente apocalíptica. Es decir, en particular por la viruela y por enfermedades para los que el sistema inmune pues, local no estaba hecho, la población bajó de unos 9 millones que se podía estimar que más o menos poblaban el área del Tahuantinsuyo, bastante extensa, a 1.3, ¿no? En unas décadas. Entonces, eso fue cataclísmico. Además, la destrucción del sistema económico, productivo, el hambre que eso habría traído, después igual, ¿no? La destrucción de los vínculos sociales, de las identidades, de las referencias para entender la realidad, en un proceso pues muy fuerte, ¿no? De cambio, en el que verdaderamente un mundo se vino abajo y otro comenzó a surgir, pero esto fue muy doloroso. La cuestión fascinante es que en este tránsito el cristianismo arraiga y podemos hablar de un cristianismo pues andino, costeño, indígena, local, que ha asumido la fe cristiana y la ha aprendido a expresar y a pensar en sus términos. Y en ese sentido, Nicolás Ayllón sería un fruto espléndido de esta primera evangelización, porque es, como nos explicará mucho mejor y nos situará el profesor Jacinto, pues es indígena, con toda su sensibilidad, con toda su cultura, que entra a vivir a un medio conventual, pero trayendo todo, ¿verdad?, lo que lleva en sí, y va absorbiendo, ¿no? En una frase del padre Marsal, uno de los estudiosos de esta época también, de la evangelización de entonces, el mundo indígena, andino, costeño, se apropia del cristianismo, ¿no? Lo hace suyo. Y en esa línea tenemos la posibilidad de un fruto fuerte, ¿no? Consistente, fecundo, maduro. Y esto es lo interesante de la época y del personaje. Bueno, muchas gracias. Ya situados en la época, en el entorno, un entorno realmente interesante, nada fácil y que además es muy fácil simplificarlo, ¿no? Y dar así dos trazos y ahí nos vamos, ¿no? Pero me parece que podríamos ahora trasladarnos al Chiclayo de aquella época donde nace Nicolás de Ayllón. Quizá también la primera pregunta, doctor Jacinto, es, bueno, para la diócesis de Chiclayo, ¿qué significa tener a un personaje así, que está camino a los altares y además un personaje bastante especial, ¿no? O sea, un sastre que se viene a Lima, que aquí pues se da cuenta también de una situación bien complicada para algunas personas y que además de ser sastre pues intenta ahí ayudar, apoyar y sacar adelante una iniciativa importante. Quizá nos puede decir esto, bueno, la diócesis de Chiclayo, ¿cómo lo ve? Y situarnos en el Chiclayo de aquella época. Sí, buenas noches con todos. No cabe duda que lo que vemos desde acá es justamente como un fruto, ¿no?, de una santidad de uno de los naturales de esta zona,
donde ha arraigado la fe, lo que decía el padre Ernesto, como pasados 100 años de la evangelización se ha consolidado y es uno de los frutos que conocemos de haber vivido o tratar de vivir esa fe que nos trajeron, pues, ¿no? Desde Europa. Eso sobre todo quería destacar, pero ya hablando del Chiclayo de aquel entonces, de esa primera evangelización, no sé si me permiten, he preparado por ahí alguna diapositiva para que se ubican en las zonas y puedo compartir ya. Adelante, sí. Sí. Adelante. Un poco sobre todo para destacar toda la labor, en primer lugar, misionera, ¿no? de los primeros que, como sabemos, la mayor parte son religiosos, ¿no? Dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y más tarde jesuitas. Habiendo pasado 100 años, prácticamente ya las diócesis estaban, como se puede ver en el mapa, en América del Sur estaba bastante extendida, donde la provincia eclesiástica limense pues prácticamente abarcaba toda esta zona, ¿no? Recordemos que el crear una diócesis significa que ya hay una comunidad de alguna manera consolidada. Y para nosotros en el norte existía en aquel momento, bueno, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, en que ya se van creando otras diócesis, pero prácticamente el norte del Perú y del virreinato en aquel entonces estaba pues abarcando todo lo que era la diócesis de Trujillo. Como se dan cuenta, abarca desde Tumbes, ¿no? Hasta La Libertad, y después por la Sierra, Cajamarca, Amazonas, San Martín, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos ubicamos. Cuando llegan los españoles y la evangelización, aquí en el norte estaban ubicados bastantes señoríos. Se sabe que tanto Pizarro pues pasa por aquí para ir a Cajamarca, como después Santo Toribio Mogrovejo pasa por estos lugares. Señoríos que luego pues se van, ¿no? Ya con el virreinato se convierten en cacicazgos. Y quisiera destacar sobre todo la zona de Chiclayo, que es los valles de Cinto y Coyique. Hay otros señoríos como es Túcume, como es Jayanca, Motupe, ¿no? Pero es aquí donde se ubica Chiclayo, donde va a formarse en torno a estas familias el pueblo de Chiclayo. Y sobre todo yo quería destacar aquí cómo desde que llegan los misioneros que son los franciscanos, así como pues dominicos, agustinos están en otros lugares, acá en Chiclayo sobre todo evangelizan los frailes franciscanos que en un primer momento, ya desde el inicio, ¿no? de la llegada de los españoles, también llegan misioneros y hacen sus visitas apostólicas a todas estas familias. Estamos hablando del 1533 y cuando ya se ha creído conveniente, porque seguramente ya la vida cristiana se ha ido más consolidando, buscan un lugar para crear o para hacer el convento y la iglesia que sea pues la sede de todos estos lugares. Y justamente lo ubican en esta zona antes de que se cree el pueblo de Chiclayo, que será en 1566. Se dice que el convento es creado más o menos o construido en 1560. ¿Y qué significa esto? Que aunque no existía propiamente la reducción, ¿no? que se hace en 1566, sin embargo, ya todas estas familias están siendo catequizadas, recibiendo la doctrina justamente acá. Y de tal forma que cuando se crea ya el pueblo, la evangelización se hace mucho, mucho mejor y mucho más intenso justamente por la concentración de familias que hay ahí. Y por eso es que podríamos decir que Chiclayo tiene un origen en esa primera evangelización de los franciscanos. Si los que conocen Chiclayo nos podemos ubicar en el centro,
en el centro de Chiclayo, en la plaza, ¿no? En la plaza de armas o la catedral, ¿no? Y el Club de la Unión. Si vamos al origen de la ciudad de Chiclayo, justamente, la arquitecta Belia Beltrán, que tiene una obra muy buena sobre la historiografía del centro de Chiclayo, hace esta hipótesis que es bastante cercana, en que en el centro está el convento, la iglesia, la ramada, ¿no? Donde se recibía la doctrina, ¿no? De los indios, los naturales, el cementerio y la huerta de los franciscanos. Y aquí se fueron pues asentando incluso no solamente familias indígenas, aunque eran mayoritariamente indígenas y que hablaban pues el muchic, sino también se asientan por el buen ambiente que hay otros vecinos que no era costumbre en la época que los pueblos de indios vivieran criollos, mestizos, españoles. Sin embargo, llegan algunas familias, no son muchas, pero llegan ahí justamente por ese buen ambiente. Voy a los inicios del siglo XX para que se hagan una idea justamente de lo que supuso lo que era el convento y la iglesia matriz, que así era conocida ya en esta época, y el Club de la Unión, que luego, ¿no? En torno a los años, fines del año 50, inicio del 60, se llega a destruir por una cuestión más urbanística, ¿no? Pero sobre todo es esto, ¿no? Que yo quería destacar, que el pueblo nace en torno a esa primera evangelización. Y también, como ha dicho el padre Ernesto, qué importante es destacar ya la consolidación de la vida cristiana en estos momentos. Por aquí pasa Santo Toribio Morovejo en 2 oportunidades. Sabemos que muere en Saña, que está muy cerca de Chiclayo, y también acá estuvo predicando en 2 oportunidades San Francisco Solano, donde se recoge después testimonios para la causa de beatificación, canonización, con vecinos, ¿no? De acá de Chiclayo. Y también en este tiempo, pero ya en 1649, mediados del siglo XVII, se da el milagro eucarístico de Eten, que es otra doctrina que está cerca, ¿no? De Chiclayo. Por esos desastres de la naturaleza, acá nosotros sufrimos también el fenómeno del Niño. Entonces es en este año, 1578, que hay un fuerte fenómeno del Niño, donde pues destruye todo y quizás es también una de las razones de que la población disminuye. Pero de todas maneras, los lugareños están contentísimos con la labor de los franciscanos. De tal manera que hay algo que destacan, ¿no? Los historiadores, es que hasta gestionan con la autoridad, ¿no? Del gobierno para donar las propiedades a los franciscanos que propiamente no eran de ellos, como agradecimiento a todo lo que estaban haciendo, ¿no? Por ellos. Y vemos también que son los que están defendiendo incluso ante las injusticias o explotaciones que hacían los encomenderos. Al menos esa parte se recogen algunos testimonios en que el padre guardián o los frailes trataban de cuidarlo, ¿no? O pues si había por ahí algún desorden, las visitas que hacía o el obispo o alguien encomendado por el obispo de Trujillo también trataba de ponerle solución. Principalmente quería destacar esto en un primer momento con respecto al contexto de Chiclayo de aquel entonces. Muchísimas gracias. Bueno, hemos evocado también otros 2 grandes personajes de la época. Por una parte, bueno, el inmenso Santo Toribio de Mogrovejo, que realmente tiene una vida que daría hasta para una película, ¿no? Y luego pues a ese santo tan simpático, por lo menos para mí tan simpático como es San Francisco Solano, muy simpático también porque era músico, ¿no? Tocaba la vihuela, que es un instrumento que por cierto se ha recuperado. O sea, hay ahora un profesor del conservatorio en Lima de los violinistas, porque es un instrumento de arco pues que es capaz de tocar algo la vihuela. Pero en fin, regresaremos luego a Chiclayo porque me parece que hay más datos también de una visita posterior de Nicolás de Ayllón a Chiclayo, pero ahora nos volvemos a Lima. Seguro que hay más informaciones interesantes, doctor Rojas.
Bueno, gracias. A ver, recordemos que la vida de Nicolás tiene como dos grandes secciones, ¿no? La primera etapa es su niñez en Chiclayo, luego en Saña, vive en el convento con los franciscanos y luego se traslada a Lima. Aquí está esta etapa que se prolonga todavía unos años, digamos, con una existencia dentro del convento, pero luego la segunda etapa en la capital siempre, ya en Lima, es justamente cuando él da el paso de salir del convento. Él sale del convento, se estima, hacia los 24 años. Digamos que hacia los 24 años se casa, entonces hacia 1650, Nicolás debe haber estado ya haciendo vida, digamos, parado sobre sus pies, con sus medios. Y acá está lo interesante, o sea, comienza una vida completamente distinta a lo anterior en cuanto al contexto, las circunstancias y el encaminamiento que tenía. Y aquí lo que hace es, pues, lograr tener un oficio, o sea, logra entrar en un taller de un sastre, un maestro, se convierte él en sastre, luego, pues, se va a plantear casarse, se va a casar, y entonces desde su trabajo, su profesión de sastre y su vida de esposo y de padre, va a comenzar una existencia en la que va a ir teniendo un cierto patrimonio. Lo hermoso es que desarrolla todo este proyecto de vida, llamaríamos hoy, desde esta realidad central de su amor a Dios y desde Dios hacia el prójimo, que nunca la pierde y más bien se va a desarrollar desde esta juventud ya adulto, pero joven, hasta el final de su vida. Entonces, pensar en Lima en 1650 es pensar en el tiempo en que él está comenzando esta vida, digamos, laical en el sentido pleno, ¿no? Y pues en esta misma época, en este mismo momento, vivían en la pequeña Lima varios religiosos, sobre todo varones, con una fama de santidad más o menos grande, ¿no? Estaba, por ejemplo, Fray Pedro Urraca, estaban los padres jesuitas, pues Juan de Ayosa, Francisco del Castillo, Francisco Camacho, un religioso de San Juan de Dios, también alguna mujer con fama de santidad como Úrsula de Cristo, mediados de siglo, ¿no? Y estaba muy fresco el recuerdo, muy vivo, de Santo Toribio de Mogrovejo, de Santa Rosa de Lima, que son mueren en el comienzo del siglo XVII, pero luego también de San Martín de Porres, San Francisco Solano y San Juan Macías, que son más cercanos, ¿no? Su recuerdo sería bastante más vivo. Entonces, ¿qué pasaba en Lima para que suceda esta confluencia de gente tan extraordinaria, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante procurar entender la iglesia en la ciudad, este cristianismo vivo, qué características tenía, ¿no? Y para entender el contexto entonces de la vida de Nicolás, me voy a valer de una idea, de un concepto desarrollado por un historiador que se ha fijado en el fenómeno de la santidad en el barroco, en este tiempo, y justamente incide en la importancia de la cultura barroca y del misticismo militante que caracteriza el camino vital de estas personas. En un libro sobre los santos y la santidad en el Perú virreinal, el profesor Sánchez Concha de la Católica presenta esto de un modo muy, muy logrado, me parece, ¿no? Entonces, démonos cuenta que él, Nicolás Ayllón, sintoniza vitalmente con una serie de elementos compartidos con otras personas, no solo en Lima, sino en el virreinato y también, por supuesto, en Europa y en España. Está en marcha la reforma católica, en aplicación del Concilio de Trento. Está en marcha, digamos, la recuperación del mundo, que estaba en riesgo de perderse. Entonces, son gente cuya conciencia, cuya razón, cuya afectividad, cuya voluntad está empeñada en esta vida puesta en algo grande, ¿no? En la guerra espiritual, digamos, por salvar el mundo, ¿no? Y esta guerra espiritual, este misticismo militante, tal como lo viven, lo proyectan en la misión y el afrontamiento, por supuesto, de la herejía y del pecado en la sociedad. Entonces, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, y pensando en un antecedente también, Santa Teresa de Ávila,
mujeres con esta misma realidad en sus corazones y en su conciencia, crecen atraídas por la ilusión de la misión, el deseo de poder, si pudieran, estar entre indios paganos, entre orientales, entre herejes, dispuestas al martirio, y las dos como mujeres de su tiempo, no pudiendo pues predicar, catequizar, misionar, se plantearon el culto cristiano radical, o sea, hacer de sí mismas, de su vida, ofrenda a Dios por las almas, por la iglesia, y junto con estas mujeres, pues los sacerdotes, los religiosos, en Lima, Francisco del Castillo, Francisco Camacho, y aquí está Nicolás Ayllón. O sea, él pertenece a toda esta realidad de efervescencia espiritual, de conciencia intensa de para qué la vida y en qué ponerla, y cada uno desde su situación. Los varones, los misioneros, los predicadores, las mujeres desde el misticismo, y él, aquí está lo interesante, ¿no? Porque él participa de este clima, de este misticismo, más que clima, este misticismo militante arraigado, desde su doble condición de laico y de indígena. Y esto es lo que es importante, me parece, mirarlo con cierto cuidado, ¿no? Porque la condición laical no es otra que la bautismal, ¿no? Es verdadera consagración. Es el ser cristiano desde el plano ontológico. En este sentido, esta consagración del bautismo no es circunstancial, es estructural. En cambio, esto que lo tiene Nicolás, como todos los otros personajes, va con él junto con una condición, su condición indígena, que no es en este sentido estructural, pero lo define, ¿verdad? En la sociedad, le da un carácter, un perfil que lo va a llevar siempre. Y pues él vive lo indígena, vive su camino vital desde esta, diría, consagración bautismal radical que lo mueve al apostolado, a la caridad, a hablar de Dios desde su vida cotidiana, a tener una familia cristiana, a hacer de su casa y de su patrimonio un don para los demás. Entonces, esto es lo maravilloso, ¿no? Cómo él, desde su condición de bautizado e indígena, realiza esta realidad cristiana a plenitud, ¿no? Su ser nueva criatura en Jesús, y que participa del ser de Cristo y de la misión de Cristo, ¿no? Y la realiza como hombre en el mundo, ¿no? Con un oficio, una profesión, su vocación matrimonial, familiar, y como indígena, con una consistencia además muy interesante, no se arredra, a veces sufrió discriminación, sufrió situaciones dolorosas por su condición indígena en la sociedad de esa época, pero qué consistencia y qué conciencia de su dignidad, precisamente por ser cristiano, ¿no? Por la experiencia cristiana, era un hombre bien parado, ¿no? Entonces, es lindo pensar que esto no lo produce la educación, ¿no? Esto lo lleva impreso en su afectividad y brota en su razón, en su conciencia de sí, y brota desde lo más profundo de su ser, ¿no? Su experiencia cristiana. Y desde allí no da un paso atrás, sino siempre adelante, ¿no? En lo que va viendo que Dios le pide en lo cotidiano. Entonces, esto me parece que es fascinante con él. Tan es así que esta vida pequeña, secundaria, en una sociedad siempre atenta a lo grande, como es normal, pues sin embargo captó el afecto y se identificó con su vida y con su virtud, gente de todos los grupos, de todos los sectores sociales, ¿no? Fue honrado en su funeral con el homenaje y el afecto de la ciudad y también de los más grandes, ¿no? Se hizo presente el virrey. Y eso es grande, ¿no? Y esto vino de ser cristiano. Y ser cristiano como indígena y laico. Y en ese sentido, pues, una presencia imponente dentro de una sociedad con aquellas características tan, digamos, que parecían definirlo todo por anticipado, ¿no? Esta es la cosa que a mí me importa mucho, quisiera mucho pues sacar en este punto, ¿no? Lima tiene este carácter
vive esta cultura de santidad, en este ánimo de misticismo militante del barroco, de conquista, de afirmación, y él desde su vocación entiende que le toca un papel y lo realiza. No es fraile, no es cura, no es un grande, pero a su modo. En Cristo fue un grande. Bueno, muchas gracias. Han salido aquí muchos temas muy importantes. Yo se fijarán que a veces estoy mirando así un poco de costadillo porque me van pasando al WhatsApp las preguntas que llegan en el Facebook y sobre todo muchos saludos desde Chiclayo. Se ve que hay un buen grupo de chiclayanos que están queriendo conocer mejor a su compatriota, cosa que me parece muy interesante. Quizá empiezo aquí con algunas de las preguntas que nos han hecho. La primera es muy general, pero creo que es un marco para todo lo demás. ¿Qué mérito tiene la proclamación de la santidad a nivel de toda la Iglesia? José Antonio, quizá. Bien. Simplemente es explicitar algo que ya se ha vivido, ¿no?, en la vida, y sabemos que cuando se declara santo a un fiel de la Iglesia es porque ha logrado esa perfección en las virtudes humanas y cristianas, y que lo vemos reflejado incluso en el día a día, ¿no? Como se ha destacado, la santidad está en todos los lugares de acuerdo a la vocación que cada uno tiene, pero la gran mayoría en la vida ordinaria, ¿no? Y en ese estilo, ¿no?, de vivir para los demás, por supuesto, con la gracia de Dios, ¿no? Y en ese sentido, yo, por ejemplo, me quiero fijar en la santidad o en la vida de entrega de esos padres franciscanos que en la primera hora vinieron dispuestos a todo para traernos pues el tesoro del Evangelio y se dejaron la vida por acá. Y por otro lado, ver también esa religiosidad que está en nuestro ser y que pues en nuestros lugares, en general en América Latina, ¿no? Pero ya viendo acá en nuestro Perú y en el norte y en Chiclayo, pues hay ese deseo de seguir, ¿no?, al Señor y encontrar la verdad y tratarla, ¿no? Y eso es lo que también lograron por un lado los misioneros y por otro lado las familias. Incluso me fijo en los padres de Nicolás de Ayllón. Son familias de acá, son familias, bueno, sí es verdad que eran indios nobles, indios principales así denominados, pero cómo inculcan en sus hijos, sus padres llegan a tener 7 hijos, cómo le inculcan esa vida cristiana y bueno, pues quizás también la época, ¿no?, a propósito de ahora, en que se aprovechaba muy bien la catequesis, se daba formación, qué importante la formación. Unos frailes que seguramente todos ellos hablaban también el muxic y conocían sus creencias y conocían sus inquietudes. Y así fueron inculcando ese encuentro, ¿no?, con el Señor, que hace que Nicolás de Ayllón trate de seguir de la mejor manera pues lo que le van enseñando, y con la ayuda de este fraile franciscano Juan de Ayllón pues lo va formando mucho más, ¿no? Pero sí destacar justamente que ya se ha hecho, o sea, la consolidación que se ha hecho referencia a la vida cristiana es justamente ese conocer la fe, vivirla, ¿no?, y por supuesto proyectar nuestra vida hacia los demás. Pero seguro que cuando se produzca la beatificación, en algún momento, una gran fiesta, no solo en Lima, sino también en Chiclayo. O sea que también es un acontecimiento festivo, me parece. Bueno, tengo aquí 2 preguntas que las uno porque tienen que ver ambas con la causa de beatificación. Una es si se sigue impulsando la causa de beatificación y otra es si se le atribuye algún milagro a Nicolás de Ayllón. Y quizá esto da pie para explicar un poco cómo ha ido todo este camino un poco proceloso de la causa
de este personaje. Sí. Yo creo que, a ver, una cuestión creo fundamental de plantear de antemano es que eh, la Iglesia, desde la realidad de la vida, de esta vida cristiana potente, que es vida de santidad en definitiva en todos, en menor grado, todos que eh, vivimos en gracia de Dios, procuramos vivir en gracia de Dios, ahí hay realidad de santidad, ¿ok? Pero hay algunas personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, sanos, enfermos, de distinta condición, que desarrollan una existencia cristiana en un nivel, en una altura de una plenitud que llega a ser ejemplar. No solo ejemplar en el sentido potente, que por ejemplo, recordando cómo Nicolás Ayllón, siendo un sastre, pues era conocido, querido, y a su funeral va hasta lo más grande de la sociedad, eh, sino que después de muerto. Entonces existe la fama de santidad en vida y la fama de santidad después de muerto. Y existen también, entonces, la realidad de una memoria, existe la realidad de una memoria sobre el personaje que todavía permanece en testigos que lo vieron, en testigos que conocieron de su virtud, quizás alguna vivencia especialmente expresiva de esa santidad. Y entonces la Iglesia, a poco de morir, unos años quiero decir, aunque esto ha cambiado en el tiempo, una persona con fama de santidad en vida, es decir, una referencia así potente cuando vivía, al morir, pues al cabo de un tiempo se inicia un proceso, ¿no? Alguien pide que se inicie un proceso de canonización que tiene una primera etapa que se llama beatificación. Entonces, en la iglesia local, así se dice, la diócesis, se inicia un proceso. Eso es algo formal, alguien se encarga, hay una serie de pasos que realizar y eso incluye el recibir testimonios. Es, digamos, el primer momento de recogida de elementos que van a ayudar a fijar, a tener elementos objetivos ya puestos por escrito de la vida de un hombre con fama de santidad. El proceso tiene su camino. En la historia de la Iglesia ha habido procesos rápidos, ha habido procesos menos rápidos, muy lentos. Por ejemplo, el de Santa Rosa fue relativamente rápido. El de San Martín de Porres, más o menos de la misma época de Santa Rosa, culmina con su canonización en los años 60 del siglo XX. Es un proceso muy largo. Los procesos tienen distintos ritmos y pasan también por etapas en las que pueden quedar parados. Y justamente fue el caso de Nicolás Ayllón. Tras un impulso inicial fuerte, hubo, por N razones, una detención en este impulso, en este camino que iba teniendo, y que evidentemente la providencia de Dios pues tiene en cuenta, o sea, quiero decir, es un factor allí, ¿no? No simplemente podemos pensar, qué fatalidad, sino Dios sabe por qué permite las cosas, se detuvo, sin embargo, su fama todavía duró, está de alguna manera viva todavía, ha permanecido, en el siglo XX ha tenido otros momentos de hacerse presente, de aflorar de una manera más clara, y en definitiva es un proceso que está justamente en situación de volverse a encaminar, ¿no? Volver a arrancar. Entonces, para eso hay que, sobre todo, atender a una cuestión, que es la que contemporáneamente se pide muchísimo, que es que exista una memoria viva de la santidad de esta persona, en este caso un hombre del siglo XVII, todavía pues viva, ¿no? Y una devoción, una memoria y una devoción. Entonces, esto es lo que hay que procurar ayudar a que se dé, pero en definitiva tiene que ver con lo que Dios también quiere ir haciendo. Y vamos a ver,
Hay otros siervos de Dios de la época virreinal también que están en ese mismo punto. Es conocido el caso del padre Urraca, que tiene devoción. El padre Francisco del Castillo, jesuita de su época, más o menos contemporáneo con él, que también está su causa con un nuevo impulso. Y en fin, o sea, es un anhelo de la iglesia en cada lugar, pues ir completando estos procesos o estar abierto a nuevos que puedan servir de referentes ejemplares de santidad para el pueblo cristiano del siglo XX, en nuestro tiempo, siglo XXI. Y pues aquí decía, lo principal es la iniciativa de Dios, ¿no? Hace poco se ha beatificado a un jovencito fallecido no hace mucho. Hay casos muy así, ¿no? Dios es el que va moviendo, pero hay que estar allí haciendo lo que tenemos que hacer también. Y esta es un poco la idea general de los procesos de beatificación y canonización. Podría dar más precisiones, por supuesto, pero quería más o menos presentar de qué se trata. Bueno, aquí una pregunta. Los chiclayanos no solo mandan saludos, sino que al menos hay una preocupación expresada en esta pregunta. ¿Cómo promover que la santidad de Nicolás de Ayllón sea más conocida en nuestra diócesis de Chiclayo? Porque se habla, dicen aquí, yo cito, muy poco de él en nuestro medio eclesial. Doctor Jacinto, esto me parece que es una No, pregunta. justamente se da eso porque, como ya se ha dicho, Nicolás de Ayllón está solamente 8 o 10 años, bueno, a los 8 años está en Chiclayo y 2 años después está 2 años en Saña y de ahí pues pasa a Lima, ¿no? Y prácticamente toda su vida la desarrolla en Lima después, ¿no? Cuando se sabe que regresa, ante la muerte de su padre, pues son solamente 3 meses, pues regresa, retorna a Lima, ¿no? En ese sentido, creo que sí es necesario, y ahí viene el compromiso, de dar a conocer, ¿no?, un poco más la vida de este indígena, de este cristiano de estos primeros años de Chiclayo, donde supo ser fiel, corresponder, ¿no?, a lo que su fe le pedía en el estado que vivió, que Dios lo puso, ¿no? Y qué importante, porque qué importante es el conocer, que quizás no conocemos todo, pero algunos detalles de su vida que nos animan a nosotros también a ir por ese camino, ¿no? Yo quería, por ejemplo, dar a conocer algo que a propósito del 2 de noviembre, Nicolás de Ayllón cultivó bastante, ¿no? Y ayudó bastante, y me estoy refiriendo a esa oración que hacía por las benditas ánimas del purgatorio, las almas del purgatorio, ¿no? Se sabe que en Lima él, de su propio trabajo, de su propio dinero, mandaba celebrar misas a las ánimas del purgatorio, o pedía esa limosna para mandar a hacer misas a sacerdotes incluso que también de alguna manera estaban en una situación de pobreza y les ayudaba. Y ese detalle también lo tiene en Chiclayo, porque cuando él viene a recoger la herencia, ¿no?, ante la muerte de su padre, acá, durante esos 3 meses, se dice que construye con sus propias manos un retablo, ¿no?, un altar por las ánimas, e incluso funda la Cofradía de las Ánimas, pues, seguramente que no había ahí en la doctrina, y por supuesto también de su propio peculio está dando para que se manden a celebrar misas. Qué importante es esto ahora, ¿no?, a propósito del 2 de noviembre, que en eso que sepamos imitar, ¿no?, que seamos muy generosos con las almas del purgatorio, haciendo sufragios y ofreciendo, pues, ¿no?, la Eucaristía, que como nos recuerda la Iglesia, es lo mejor que se puede hacer por ellas, ofrecer sacrificios, ¿no?, eucarísticos, y no solamente uno mismo, sino también fomentarlo en los demás. Edifica, no cabe duda, ahí entre sus familiares y conocidos, ¿no? Pero es una más de las obras de misericordia que está haciendo Nicolás de Ayllón en esos tiempos.
Bueno, ya han escuchado aquí la palabra compromiso, a darle más presencia a Nicolás de Ayllón, y hay que recordar que aquí el padre Jacinto está también por encargo del señor obispo, de Monseñor Robert Prevost de Chiclayo, que nos envió un correo muy cordial. Y así que, en fin, eh, aquí tiene un pequeño encarguito. ¿Hay alguna pregunta más sobre la causa de Nicolás? Hay personas que quieren saber cuál es el estado de la causa de Nicolás, y también si existe la posibilidad de que la que fue su esposa también tenga una causa. Y quizá ahí también hay otra pregunta que dice, bueno, ¿qué obra memorable hizo él junto con su esposa, ¿no? Ya es bastante memorable ser un sastre indígena en aquella época y comportarse como él se comportó. Pero en fin, quizá también hay algún otro aspecto que resaltar. Claro que sí. A ver, la fama de santidad, digamos, fuerte, intensa, estaba en él, la proyectaba a él desde su existencia, pero pues desde luego también abarcaba a su entorno, y su mujer, María Jacinta, también participaba de esta intensidad espiritual de su marido y de pues, lo que habían hecho de su casa, que es un lugar de acogida, un lugar de oración, un lugar de formación, un lugar de caridad. Y en ese sentido, cuando muere Nicolás, María Jacinta continúa al frente de esta casa de Jesús, María y José, así quiso Nicolás que se denomine, puesta en la Trinidad de la Tierra, ¿no? Jesús, María y José. Este, y aquello se va camino de convertirse, porque era un lugar donde vivían jóvenes que estaban acogidas justamente para tener una posibilidad de vida, de formación, de cuidados. Se convierte en lo que sería luego un beaterio. Los beaterios eran establecimientos, digamos, análogos, parecidos, semejantes a los conventos, más pequeños. No eran propiamente de religiosas en el sentido formal, ¿no? Con votos en un instituto, en una orden, en una congregación, pero eran parte de la vida intensa, espiritual, en búsqueda de santidad que existía en esa época. Entonces había diversos beaterios en Lima, y uno de ellos es este. Y es así que, como correspondía, se concede licencia pronto para que se celebren misas habitualmente allí, en un lugar que Nicolás había cuidado mucho. Y entonces, pues es un lugar de vida, de alguna manera, de vida consagrada, ¿no? Este sería, digamos, el, el piso, el fundamento existencial, espiritual, de lo que más tarde resultaría el convento de monjas capuchinas de Lima, ¿no? Que precisamente se funda en el mismo lugar, tiene el mismo nombre, y recoge esta herencia, este legado y guardar la memoria de Nicolás, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué obra realizan? La obra que realizan es este fruto, ¿no? De su caridad, de su oración, un fruto de vida que fue importante en la Lima de la época, notable, y que tiene esta prolongación hasta el día de hoy en el monasterio de religiosas. María Jacinta es una de las virtuosas de vida, es una mujeres de vida virtuosa, digamos, de cierta fama de santidad en la Lima virreinal. Y ya lo decía, hay muchísimos personajes de la época que o tienen proceso iniciado o por iniciar. Ahora, no es, digamos, sencillo, por ejemplo, hoy, ¿no? Comenzar un proceso de alguien de hace tantos siglos sobre el cual no hay testimonios, no se han recogido testigos, en fin. Pienso porque hay muchas figuras de santidad de la época que ahí están, ¿no? Porque, como decía hace un rato, pues las causas son procesos formales, con unas características bastante específicas.
¿Qué pasa con la causa de Nicolás? Bueno, la causa de Nicolás quedó detenida. Está allí para justamente proseguir. Pero para proseguir hace falta de manera especial que pueda florecer esa devoción y ese conocimiento que a través de los años eh, pueda reverdecerse, ¿no? Digamos, entre nosotros. Y en esa línea, lo que puede ocurrir en Chiclayo es muy interesante y es de pronto también la providencia un punto fundamental para que justamente, ¿no? O sea, el pueblo de Dios del siglo XXI pueda encontrar en este hombre con estas características tan especiales un referente, un ejemplo, una figura que le proyecte una vida cristiana para hoy, para, para, la, para el siglo XXI aquí ahora, ¿no? Entonces, a ver si es poco a poco más conocido, si la devoción pues también va ahí, ¿no es cierto? Pero esto es cosa de Dios y de nosotros, ¿no? Entonces, en ello hay que estar y vivir en ese sentido el tiempo que nos toca haciendo lo que sea posible, ¿no? Y luego Dios seguirá llevando las cosas, porque estas son cosas, pues, de Dios en definitiva. Bueno, está pasando lo que pasa siempre, o sea, tenemos así por norma terminar hacia las 8 y es cuando justo unos minutos antes empiezan a llegar preguntas y más preguntas, así que voy a seleccionar un poco, pero ya se ve que esto daría para otra sesión. Por cierto, hay que recordar que la iglesia, esa iglesita es una iglesia más bien chiquita de Jesús María José en el centro de Lima, es maravillosa, hermosísima y además muy conjuntada, por así decir, o sea, no tiene ningún elemento que desentone. Y hay allí, por cierto, un órgano que creo que es antiguo, no sé si estará como para funcionar, pero sería maravilloso un concierto de órgano en esa iglesia. Pero en fin, ese es otro tema. Tengo aquí una pregunta en fin, yo la traslado. ¿Por qué considerar la canonización de alguien tan extemporáneo cuando hoy en día tenemos una cultura y realidad muy distinta? No sé quién se atreve con esta pregunta. A ver, yo quisiera decir algo. Justamente estaba pensando en torno a que efectivamente cada uno tiene su llamada, su vocación, y cada uno responde generosamente, ¿no? Con plena libertad, y no depende quizá de los siglos, ¿no? De las épocas, ¿no? Y creo que es ver a cada uno justamente en la correspondencia en su situación en que se encuentra. Se puede sacar mucha enseñanza de esa vida ordinaria de Nicolás de Ayllón, pero sobre todo, siempre los santos son para nosotros ejemplos, ¿no? De que por ahí sí se puede llegar a vivir con Dios, ¿no? En esta tierra, pues y luego en el cielo, que es nuestra llamada. Y que recordemos que ahí están nuestras raíces, ¿no? O sea, que al final depende de cada uno. Y quisiera dejar ese mensaje, ¿no? A los que están siguiendo en estos momentos, ¿no? Este conversatorio, que efectivamente, que así como Nicolás de Ayllón supo decir que sí a lo que Dios le pedía en el lugar en que lo fue llevando, eh, pues también cada uno de nosotros, que tenemos justamente nuestras raíces en el amor de Jesucristo, en la gracia de Dios. Y si sabemos cuidar ese amor a la Eucaristía, ese amor a la Virgen que tenía Nicolás de Ayllón, ¿no? Ese darse a los demás con mucha caridad, sin estar dando a conocer lo que cada uno hace, ¿no? Sino con bastante prudencia o silencio, pero haciendo la obra que hay que hacer, pues sí, ahí está el ejemplo. Yo me acuerdo de don Agustín de la Puente, que él gustaba analizar la vida ordinaria de cada día. Entonces, ver en Nicolás de Ayllón lo que él hizo como indígena en su entorno, pues no cabe duda que eso nos puede llevar a nosotros vivirlo en el lugar donde Dios nos ha puesto.
Yo quisiera ahí hacer una notita nomás. Justo cuando empezaba a preparar lo que imaginé podía ser una conferencia hoy, ¿verdad? ¿Por qué puede ser interesante justamente para creyentes y para no creyentes, para cristianos o no? O sea, una figura como la de este hombre del siglo XVII. Pues porque somos precisamente personas y por lo tanto nos interesa la cuestión del sentido de la vida y la felicidad. Es una cuestión tan humana que todo el mundo lleva adentro en todos los siglos. Entonces, el modo de resolver esto que es común a todos, la cuestión de la felicidad y el valor de la propia vida que tiene un santo y que tiene un santo del 17, puede ser muy luminoso y muy expresivo para nosotros hoy. Precisamente porque se trata de algo que viene de lo permanente en el ser humano, que no es contingente, que no es relativo a las culturas. ¿De qué se trata la vida? ¿No? Porque hoy nuestra cultura nos dice cosas tan concretas, ¿no? La libertad es poder elegir sencillamente entre mil cosas. Tienes derecho a ser feliz, busca ser tú mismo, vales ya por el hecho de ser. No hace falta que hagas nada, por el hecho de ser tú, pues vales, ¿no? Caray, ¿será verdad? ¿Qué nos puede decir la vida de un hombre de esta época? O sea, ¿qué es vivir? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser persona? ¿Y cómo tener una vida plena? ¿La tuvo él? Entonces, este es lo fascinante de los santos de todos los tiempos. Y en ese sentido, pues sea del primer milenio, el segundo, ahora que estamos empezando el tercero, siempre serán personajes fascinantes y luminosos para la experiencia humana de cualquier siglo. Bueno, a mí, sin querer añadir nada a algo también dicho, a mí me parece que tiene mucho mérito el bueno de Nicolás de Ayllón. O sea, no, yo me traslado a esa época y digo, uff, tiene mucho mérito. Y me parece también que aparezca cuando sea beatificado y canonizado un beato o santo cuyo atributo es sastre, que eso anima mucho, ¿no? Porque la mayoría son obispos, misioneros, mártires, en fin, ¿no? Este es un señor que era sastre y que no murió mártir, o sea, murió pues como muere la mayoría de la gente, ¿no? Así que me parece que tiene mucho mérito. Y, en fin, estamos llegando, sí, al final. Yo he recordado, porque ya lo sabía más o menos, pero he recordado todo que es ese ambiente de la Lima de esa época y también dentro de la historia de la espiritualidad, pues unos momentos realmente fascinantes, ¿no? Y yo creo que deberíamos volver sobre ello en otros conversatorios, quizá incluso en algún seminario o alguna actividad donde podamos explicar más cosas, porque realmente es una época muy fascinante, ¿no? Y muy interesante y con, un, con una acumulación, por decir así, de grandísimos personajes que, bueno, que merece la pena ser recordado también desde el punto de vista de historia de las mentalidades, historia religiosa, historia de la vida cotidiana. Han salido tantos aspectos, ¿no? También, incluso también ese tema de la discriminación hacia los indígenas que yo incluso miré porque dije, bueno, si algún día es beatificado, podría ser el patrono de los sastres, pero resulta que los sastres ya tienen un patrono, un santo de un nombre curiosísimo, porque es San Homobono de Cremona, que era un sastre, efectivamente, y entonces el bueno se llama Homobono, que realmente es un nombre que no creo que nadie se lo ponga hoy en día a su hijo, pero en fin, ahí está, ¿no? Así que puede ser patrono secundario de los sastres y también estaría muy bien. Muy bien, les agradezco muchísimo. Han quedado algunas preguntas por ahí, pero creo que también tenemos que pensar que la gente tiene sus profesiones y que hay otros compromisos que también hay que atender. Les agradezco muchísimo, doctor Jacinto, doctor Rojas, que nos hayan acompañado aquí y que hayan ilustrado tantos aspectos del Chiclayo de la época, de Lima de la época y de tantas historias y en fin, me parece que podemos contribuir también así levemente a que se conozca más a este personaje tan interesante y en fin, que estén muy bien todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Vamos a despedirlo recordando que mañana es, me parece, la fiesta de San Martín de Porres, con lo cual Efectivamente.
vamos aquí de santo en santo, por así decirlo. Y bueno, San Martín de Porres, voy a decirlo porque es una de mis especialidades que remite a otro santo de extraordinaria difusión, que es San Martín de Tours, claro, que nadie se acuerda de él, pero que es un santo que tiene una historia, o sea, una historia también literaria y artística y representaciones por aquí y por allá. Así que nada, estaremos mañana muy bien acompañados. Muchísimas Muy gracias. bien, Buenas noches. Esperemos con mucho gusto. De conversando acuerdo. en otro Muy bien, momento y nuestro muchas agradecimiento gracias. también al señor obispo de Chiclayo. Muy bien, De buenas noches, acuerdo. gracias. Buenas noches. Gracias también. Adiós, buenas noches.